Chichichi Lelele, Palestino de Chillán. El intento de fusión entre ñublense y palestino. Las historias de ñublense y palestino quedaron tristemente marcadas cuando en 2014 Patricio Kiblinski utilizó a Ñublense para realizar un reclamo contra el elenco tetracolor por utilizar la silueta del mapa de Palestina histórica como reemplazo del número 1 en su camiseta. Como miembro de la comunidad judía, utilizó un club sin arraigo alguno con su causa personal para generar una controversia que solamente formó más anticuerpos contra él entre los hinchas de Ñublense y en el fútbol en general. Como demostración de solidaridad entre ambos clubes, el Movimiento Autónomo Ñublenses de Esfuerzo y Valor, a nombre de los hinchas de Ñublense, hicieron llegar a la cisterna, el 18 de agosto de 2015, una carta de desagravio por la situación vivida, con motivo de la víspera del aniversario de ambos clubes, coincidentemente fundados un 20 de agosto, 1916 Ñublense y 1920 Palestino. Pero mucho antes de esta lamentable controversia, los destinos de ambas instituciones se cruzaron de tal manera que estuvieron a punto de ser una sola institución, mientras disputaban palmo a palmo un cupo para ascender a la primera división del fútbol chileno. Se iba noviembre de la temporada 1972 e Igor Garrido, presidente de los Diablos Rojos, confidenció la idea de que se gestaba en el seno de la Asociación Central de Fútbol, más específicamente en la cabeza del presidente de la misma, Nicolás Abu Moor, padre del actual controlador de O'Higgins y expresidente de la ANFP, Ricardo Abu Moor. Don Nicolás, hijo de migrantes palestinos, no era cualquier dirigente. Entre 1960 y 1965 fue presidente de Palestino. Fue además tesorero del comité organizador de la Copa Mundial de 1962, organizada por Chile. La presidencia de la ACF la ocupó entre 1969 y 1972. La idea de don Nicolás era una alternativa para la temporada 1973 al esquivo ascenso para Ñublense, que en 1969 había perdido las últimas fechas ante Lota Schwager, en 1971 contra Naval, y esa misma temporada nuevamente lo tenía en la refriega por el único cupo que entregaba la competencia para ascender a la primera división, disputándolo con Ferroviarios y precisamente Palestino. La idea emergió en los medios en la previa al partido entre Ñublense y Palestino, dos candidatos al título y que empatarían 0-0 en el Estadio Santa Laura a 5 fechas del final del torneo. Existían ejemplos recientes de fusiones o traslados de clubes de la capital a otras ciudades del sur de Chile. El Green Cross de Santiago, tras un declive institucional y una drástica disminución de la cantidad de hinchas que le seguía, decidió trasladarse a la Araucanía y fusionarse con Deportes Temuco, para formar en 1965 el Green Cross Temuco. El cuadro de Iberia, tras el riesgo de desafiliación por rematar en los últimos lugares, derivado de los problemas económicos arrastrados desde mediados de la década de los 60, decide trasladarse a la ciudad de Los Ángeles en 1969, lugar que hasta la actualidad es su casa deportiva. En 1970, Badminton se trasladaría de Santiago a Curicó tras deshacerse la fusión con Ferroviarios, que duró 19 años bajo el nombre de Ferrobadminton. La travesía de Badminton por las tierras maulinas se extendió por solo 2 temporadas, hasta que el club desaparece definitivamente. En 2 de los 3 casos citados, la fusión o traslado de un club capitalino encontró un terreno abonado para echar raíces, principalmente porque no había un club local con una identidad fuerte, facilitando la instalación del afuerino, que terminaría consolidándose y siendo el referente de las ciudades que le recibieron. La idea de la fusión de Palestino y Ñublense constituía además una interesante alternativa económica para los Diablos de Chillán,
puesto que esta opción era mucho menos onerosa y más segura que armar un plantel para pelear por el ascenso. Así lo reconocía el mandamás Diablo. Ñublense, para ganar el campeonato el próximo año, necesitaría incurrir en gastos de por lo menos 1.000 millones de pesos. Eso significaría que el club quedaría endeudado por lo menos durante 2 años. En cambio, fusionándose con Palestino, conseguiría llegar a Primera División sin ningún problema. En estos momentos, pese a pelear en la parte alta de la tabla y con claras posibilidades de ascender, Ñublense vivía momentos económicos complejos. A mediados de diciembre, el secretario Eduardo Campos y Arnoldo Vera viajaban a Santiago para solicitar fondos a la Central del Fútbol, que permitieran pagar los sueldos de octubre y noviembre, generando además una campaña para solventar las fiestas de Navidad de los jugadores con sus familias, pues este año esperan la llegada de estas fiestas sin un escudo en los bolsillos. El préstamo de la Central de Fútbol no prosperó, pues el mandato de la directiva del organismo rector del fútbol nacional terminaba pronto y no podía dejar deudas a los personeros que asumían. Paradójicamente, Ñublense estaba a 3 fechas de poder ser campeón, sin ni un cobre en los bolsillos y con sueldos de 2 meses adeudados al plantel. Eran momentos complejos para el club, los recursos escaseaban y un par de meses después se reflejaba en la campaña Bonos Pitillos, consistente en comprar por 20 o 25 escudos cigarrillos Hilton o Lucky Strike, aprovechando la escasez de puchos para los fumadores que vivían inquietos la situación económica y social que vivía el país. Fumando, ayudemos al club, rezaba el lema que pretendía reunir fondos para contratar jugadores para la temporada 1973. En tiempos de una economía centralizada, con una oferta y precios controlada por el Estado, esta iniciativa fue posible gracias a las gestiones realizadas por la dirigencia Diabla con la DIRINCO, Dirección de Industria y Comercio, que le ha asignado una cuota de cigarrillos para hacer esta campaña. La dirigencia se apuraba en recalcar que la acción contaba con el respaldo de las autoridades del gobierno de Allende y no constituía una medida que fomentara el mercado negro. Volviendo a finales de 1972 y la posibilidad de que Árabes y Diablos Rojos se fusionaran, dejaba algunas interrogantes sencillas pero esenciales. El nombre de la nueva institución y los colores a utilizar eran un tema, pero no se llegó a definir. Igor Garrido lo simplificaba al alero de una aparente ilusión por la fusión. Bueno, esto es cuestión de un simple acuerdo de las partes, que la experiencia señala no tiene mayor problema. Ahí está el caso de Iberia de Los Ángeles y Green Cross de Temuco, entidades que son la resultante de fusiones y que no tienen ningún problema en su marcha institucional. Siguiendo los casos de Los Ángeles y Temuco, es probable que el nombre elegido para la hipotética fusión hubiera sido Palestino de Chillán. Y los colores, es difícil aventurarse a especular. El proyecto de fusión tenía una diferencia con los casos de Green Cross e Iberia. Involucraba a 2 clubes con un arraigo identitario muy fuerte. En el caso de Ñublense, territorial. En el caso de Palestino, con la colonia árabe, aunque en Chillán la población de ascendencia palestina era numerosa. Era una diferencia con los otros ejemplos de fusión o traslado de ciudades de los equipos de Temuco, Curicó y Los Ángeles, que vieron en su salida de Santiago una posibilidad de buscar nuevos hinchas y una prosperidad económica y futbolística que en la capital se les había escurrido con el paso de los años. Garrido viajó a la sede de la Central de Fútbol en Santiago para una reunión fijada para las 20 horas del 4 de diciembre. Allí discutieron los detalles de la eventual fusión. En ella estaría él, don Nicolás Abumoor, y el presidente de Palestino, Enrique Atal. Trascendía en esos momentos que la idea seducía a la dirigencia de Ñuble, no así a la testera Tetracolor. De la reunión en la calle Erasmo Escala no salió nada en limpio sobre la fusión. Finalmente, el rumor de fusión se disipó.
el torneo de segunda división de 1972 consagró campeón al elenco árabe, que veía con reticencia la idea de la fusión antes del término del torneo y con mayor razón una vez finalizado. Con las ganas de ascender se quedó Ferroviarios, que debió afrontar en la recta final de la competencia varias deserciones por la escasa ambición futbolística de sus dirigentes, que verbalizaron preferir continuar en el ascenso por los costos económicos que conllevaba participar en la primera división, aunque contaba en sus filas con jugadores de renombre y experiencia en el fútbol, como Carlos Pruto Contreras, Luis Fifo Eizaguirre y Leonel Sánchez, que habían sido protagonistas de la selección nacional que una década atrás se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo disputada en Chile. Al igual que Ferroviarios, Ñublense se quedó sin ascender. Una vez más se quedaba con la mesa servida para lograr el ascenso. Con la idea de la fusión ya desechada, se resignaba con volver a pelear por el campeonato la temporada siguiente, donde también rozaría el ascenso, pero nuevamente no lo conseguiría. Debería esperar hasta 1976 para degustar el dulce sabor de levantar la Copa de Campeón, que le daría al fin los pasajes para debutar en la primera división.